Mi nombre es Gonzalo Sánchez, soy docente de la materia Introducción a la Problemática del Mundo Contemporáneo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las transformaciones en el mundo del trabajo en el mundo contemporáneo. Para empezar, me parece adecuado una cita de un historiador británico famoso, Edward Thompson, que reflexionaba de las transformaciones de la Revolución Industrial, pero también una reflexión acerca de su tiempo en 1967, que es cuando publica este artículo. Y dice: si van a aumentar nuestras horas de ocio en un futuro automatizado, el problema no consiste en cómo podrán los hombres consumir todas estas unidades adicionales de tiempo libre, sino qué capacidad para la experiencia tendrán estos hombres con ese tiempo no normatizado para vivir. Dice: si conservamos una valoración puritana del tiempo, una valoración de mercancía, entonces se convierte en una cuestión de cómo hacer este tiempo útil, de cómo explotarlo para las industrias de ocio. Me parece adecuado esta reflexión, repito, del año 1967, para trabajar algunas cuestiones sobre las transformaciones del mundo contemporáneo. En primer lugar, el contexto, ¿no? En la década de 1960 se estaban dando un conjunto de transformaciones fundamentales en la lógica económica, productiva, que tendrían un impacto presente que podríamos pensar como irreversible, ¿no? Por otro lado, la reflexión que hace acerca del impacto de la tecnología, es decir, la automatización de los procesos industriales que ya estaba comenzando en ese momento. Por otro lado, la cuestión del tiempo y el ocio, vinculada a la lógica de la articulación entre vida y trabajo. Y por otro lado, el sentido mismo del trabajo como relación social, es decir, qué tipos de subjetividades se estarían configurando o se configurarían en cada época relacionado a la lógica de los mundos del trabajo y las lógicas sociales del poder que en cada época se van configurando, ¿no? La charla va a estar articulada en 4 momentos. En primer lugar, alguna presentación sobre la lógica del mundo del trabajo en el industrialismo. Va a ser el periodo más largo que vamos a abordar porque es 2 siglos aproximadamente. Después vamos a hablar, en segundo lugar, de una coyuntura crítica, es decir, la crisis de ese modelo, de ese capitalismo industrial, desde 1970 hasta la década de 1990. Y en tercer lugar, vamos a trabajar sobre el proceso del mundo del trabajo post-industrial, cuando la informatización como modelo, como lógica social, permea todos los ámbitos de la vida social y de las experiencias de los sujetos. En última instancia, y como cuarto punto, reflexionaremos acerca de algunas implicancias que tienen este recorrido y algunos interrogantes posibles que creemos que pueden ser útiles para el abordaje de la materia. En primer lugar, el industrialismo tiene su inicio con la revolución industrial, ¿no? En donde por un lado hay un proceso de innovación tecnológica que la podríamos figurar con la máquina a vapor, aunque algo fundamental para entender toda configuración económica, social, productiva, es fundamental tener en cuenta que la tecnología en sí no modifican los procesos sociales. Lo fundamental es tener en cuenta las condiciones en las cuales emerge una tecnología, en este caso revolucionaria, como la emergencia de la máquina. ¿Cuáles fueron las condiciones entonces que hicieron posible que el resultado de la revolución industrial se haya producido? Bueno, la expansión comercial del Imperio Británico, el proceso de cercado de los campos comunales, ¿no? Y la revolución tecnológica, es decir, la maquinaria, que produjo una innovación técnica que le daría sentido a todas las otras transformaciones. Y por otro lado, el disciplinamiento de la población que se llevó a cabo, en palabras de otro historiador, se llevó a cabo mediante una violencia en todos los aspectos, ¿no? El autor dice, se llevó a cabo a la sombra de la horca, ¿no? ¿Cuáles fueron las transformaciones sociales producto de esta revolución industrial en sus primeros momentos, ¿no?
fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Bueno, la consolidación del trabajo asalariado como relación social fundamental. Este primer momento, sobre todo fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, existía una convivencia con otras formas laborales no salariales, es decir, no industriales. Por ejemplo, la esclavización y el dominio directo imperial de Europa y Inglaterra sobre el resto del mundo. Además, en el ámbito interno, es decir, dentro de los espacios de trabajo, el impacto se había traducido en un aumento de los niveles de explotación y desigualdad social, ¿no? Respecto a las subjetividades que se empiezan a configurar, es decir, para pensarlo en procesos más amplios, se empieza a configurar una lógica social del poder que va a ser llamada por algunos autores como sociedad disciplinaria. Es decir, que se empiezan a articular tecnologías, dispositivos y una lógica social del poder articulada en instituciones, la cual nos interesa, o dentro de las cuales a nosotros nos interesa, en esta instancia, el espacio fábrica como dispositivo en el cual se reproducía esa lógica del poder, ¿no? Entonces, las fábricas fueron ese escenario, un escenario específico, en el cual se forma una determinada cultura del trabajo. No solamente en la fábrica, ¿no? Los edificios, las maquinarias, los mismos materiales fueron la base sobre la cual se estableció ese sistema de producción y se forjaron ideas, imaginarios, orden, disciplina, responsabilidad, eficiencia, esa normatización de la vida de la que hacía referencia Thompson, pero también formas de cooperación y resistencia, ¿no? Por lo tanto, edificios y máquinas eran los andamiajes, esqueletos, en donde también se insertaba esa primera experiencia humana en el trabajo y las identidades de los trabajadores se fueron formando dentro de los límites de esos espacios de encierro. El industrialismo tuvo un despliegue global y expansivo a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Y ninguno de los eventos propios de esos años detuvieron esa expansión. Me refiero al imperialismo, a la Gran Guerra, a la Revolución Soviética, a la crisis de 1930, la emergencia del fascismo y el nazismo, la Segunda Guerra Mundial. Todos estos procesos dieron continuidad a esta lógica industrial como dinámica productiva y económica fundamental. El nombre que muchos autores le dan a esta dinámica productiva y económica es el Fordismo, que podríamos sintetizarla como la producción en masa y en serie de bienes, ¿no? y su incorporación a los distintos mercados, ¿no? Podríamos sintetizar el pasaje de esa primera revolución industrial del siglo XVIII a esta época del Fordismo de mitad del siglo XX como el pasaje de los talleres industriales a la gran industria, las grandes fábricas que empiezan a proliferar, sobre todo en los países centrales, ¿no? En esta mitad del siglo XX también se empiezan a configurar lógicas sociales más fundamentales para entender los procesos que hacen las transformaciones en el mundo del trabajo. Me refiero al estado de bienestar como un modelo de construcción de sociedades donde los estados, naciones, se empiezan a consolidar como garantes, como articuladores de niveles básicos, podríamos decir, de seguridades sociales y también como reasignadores de recursos económicos y su distribución, ¿no? Los actores sociales, empresas, estados, sindicatos, los sectores obreros organizados, empiezan a asegurar la paz social, la distribución del ingreso, el pleno empleo, estamos en una sociedad del pleno empleo, y la consolidación de los sectores subalternos organizados como actores fundamentales para la reproducción de ese modelo.
Ahora bien, este industrialismo, y ya ingresando en el segundo punto de nuestra charla, entra en crisis en la década de 1970, ¿no? Por un lado, este fordismo entra en cuestionamiento social. Por otro lado, la competencia industrial de las potencias hace caer los márgenes de rentabilidad de las empresas. Y un tercer punto fundamental fue la cuestión energética. Esta expansión de los estados de bienestar, el aumento de salarios, el pleno empleo, se sostenían con un recurso energético fundamental para la industria, que era el petróleo, que sigue siéndolo, en niveles muy bajos en cuanto a su costo. Por lo tanto, cuando esto empieza a cambiar, el achicamiento de los márgenes de ganancia, la competencia industrial y el aumento de los precios del petróleo a partir de 1973, toda la estructura fordista industrial entra en crisis, ¿no? Por otro lado, emerge una revolución tecnológica que va a ser el inicio del despliegue de la informática y posteriormente de Internet ya en otro momento, y en la industria comienzan a automatizarse de forma paulatina los procesos productivos, ¿no? Otro de los elementos fundamentales para entender esta crisis del industrialismo y su reconfiguración posterior es lo que algunos autores llaman derrota política de los sectores trabajadores organizados, ¿no? De los sectores subalternos, es decir, que la crisis política y económica, esta crisis de gobernabilidad, tuvo como resultado una derrota política que fue la pieza fundamental que permitió desarticular posteriormente toda la estructura de estos estados de bienestar y del fordismo como modelo social, ¿no? En lo económico se empieza a reconfigurar el capitalismo, pasando de una lógica industrial, productiva, a una lógica financiera y de servicios, o lo que algunos autores llaman la emergencia de la economía de la deuda, es decir, la reconfiguración de las relaciones de poder y económicas que se dan entre los actores sociales. Siguiendo con la crisis del industrialismo, que se dio entre 1970 y 1990, podemos hablar de qué ocurre en las fábricas, qué ocurre en las industrias. Comienza un proceso de descentralización de la producción material industrial, una segmentación de los mercados, se van configurando cadenas globales de valor. Por otro lado, hay una emergencia de potencias, de países que empiezan a discutir la hegemonía de los países centrales. Comienzan a existir una serie de empresas ya no vinculadas al sector industrial, sino en el sector tecnológico, que empieza a ser más dinámico y que se consolidaría posteriormente con la emergencia de Internet, sobre todo. También el capital, podríamos decir que empieza a tener un proceso de concentración, ¿no? Una doble dinámica de concentración y de diversificación de las inversiones productivas y financieras, ¿no? Tengamos en cuenta que estamos hablando de un pasaje de una lógica productiva, industrial, fabril, a una lógica que empieza a ser cada vez más orientada hacia las finanzas y los servicios. Llegando al tercer momento de este recorrido, me interesa describir algunos elementos que nos dan la pauta de una consolidación de un modelo distinto, o sea, la resolución de esa crisis de esas dos décadas de 1970 a 1990. ¿Qué ocurre y por qué se da una nueva fase? Podríamos decir que se consolidan procesos iniciados en esa coyuntura crítica. En primer lugar, podríamos decir el fin del empleo masivo como un objetivo esperado y buscado por los estados y las sociedades, un despliegue de diversas formas de neoliberalismo, que podríamos sintetizar como la consolidación, a partir de la década de 1990, de un imaginario respecto
a un modelo capitalista que estaría superándose producto de el fin de la Guerra Fría y como un momento en el cual se pasaría, dicen muchos autores, de la explotación de la fuerza física del cuerpo, de la fuerza de trabajo, y una explotación que se amplía por sobre todas las capacidades intelectuales, afectivas de los individuos. Por otro lado, estamos refiriéndonos a la consolidación de otros sentidos comunes que algunos autores llaman como la lógica de mercado, es decir, sintetizar todas las formas de intercambio posibles a la lógica de mercado. Esto tiene muchos problemas, ¿no? Porque podríamos decir hasta qué punto se podrían sintetizar todas las formas de intercambio posibles, que son diversas, a una lógica que es la de mercado, y aún más, qué erróneo sería someter todos los intercambios a una lógica que es esta lógica de mercado. Otras características que podríamos mencionar sobre este tercer momento, el postindustrialismo, el momento de la lógica social de la informatización, de la lógica de red, es la expansión de Internet, de la tecnología fundamental para entender nuestra época, y una crisis sistémica. ¿A qué me refiero con esto? Que las crisis financieras son cada vez más regulares a lo largo de las décadas. Encontramos en 1980, a principios de los 2000, en 2008, y al parecer ya no es una coyuntura particular la crisis dentro del capitalismo, sino que comienza a ser algo incorporado a la lógica sistémica, ¿no? En una cuestión que algunos autores llaman industria 4.0. ¿A qué me refiero? Que se empiezan a articular la expansión de Internet, la lógica de plataformas para organizar la productividad y el trabajo, y la conectividad como recurso fundamental para esta lógica económica. El impacto que tiene en las sociedades es el incremento de las desigualdades, ¿no? Tendríamos que ir hacia el siglo XIX, principios del siglo XX, para encontrar otro momento donde una revolución tecnológica produce un aumento tan marcado de la desigualdad. Un punto también que me interesa destacar es cómo van cambiando las subjetividades en el mundo del trabajo. Decíamos que para la lógica anterior, la fábrica había sido un espacio donde las experiencias de explotación, las experiencias en el trabajo, configuraban acciones de parte de los sujetos. Al desarticularse todo ese mundo fabril industrial, las subjetividades en el mundo laboral empiezan a modificarse. Por un lado, por el proceso de deslaborización, como llaman algunos autores, es decir, que el peso del trabajo físico, material, disminuye respecto a lo que se llama trabajo inmaterial, es decir, que el trabajo físico como creador, generador de riqueza, empieza a verse acotado, empieza a desaparecer paulatinamente. Por otro lado, las ganancias empresariales son cada vez más por las rentas financieras de la tierra, inmobiliarias, que por la lógica productiva. Una cuestión fundamental que tiene un impacto en los sectores trabajadores organizados es el aumento de la flexibilidad de los vínculos, de las relaciones laborales. Podríamos sintetizarlo en la precarización de las formas de contrato, donde se conservan o se van perdiendo ciertos derechos, la informalización total de los vínculos laborales o la tercerización de los contratos, es decir, que empieza a haber lógicas empresariales flexibles. Por otro lado, esto se traduce en el debilitamiento de la capacidad de negociación de los sectores trabajadores, del colectivo de trabajadores. Y por lo tanto las experiencias empiezan a fragmentar. Esta nueva lógica del postindustrialismo se sostiene en algunos discursos imaginarios que en este momento de fragmentación, de individualización de las experiencias laborales, comienzan a permear y a procesar
un constructo social que modifica las acciones de los sujetos en sus entornos laborales, ¿no? ¿Cuáles son estos discursos que empiezan a permear las experiencias humanas en el trabajo? Podremos decir algunas, como la psicología positiva, el sujeto empresario de sí mismo, la lógica de los emprendedores, ¿no? Esto va de la mano de una consolidación y una transformación de la lógica social del poder, es decir, una lógica de red para articular los vínculos sociales, las relaciones sociales, que empieza a expandirse. En lo tecnológico podríamos decir que la revolución informática, la expansión de las redes sociales y de las plataformas, polariza y fragmenta los mundos laborales, ¿no? Para finalizar, me interesa tener algunas consideraciones acerca de lo expuesto hasta este momento. En primer lugar, dejar en claro que estos procesos elaborados de forma simplificada adquieren o tuvieron una dinámica propia en cada región, en cada estado. Me refiero a que no es la misma articulación de esta dinámica en los países centrales, en los países en desarrollo. Cada región va a tener su particularidad respecto a estas grandes transformaciones. En segundo lugar, cada fase que he intentado describir en esos tres momentos se nutre del anterior, es decir que si bien hay cambios radicales e irreversibles, ninguna cronología es precisa en marcar en qué momento se da el pasaje. Podríamos simplificar en que en los aspectos de la lógica anterior se encuentra la germinación de la lógica que va a surgir luego, ¿no? Por otro lado, muchos de estos procesos no están consolidados, sobre todo cuando nos dirigimos hacia el presente, es decir, que se van modificando de forma dinámica. Un ejemplo de esto sería la lógica del funcionamiento geopolítico, donde se pasó de un momento, de un contexto bipolar durante la Guerra Fría, unipolar durante la hegemonía norteamericana y un momento de multipolaridad que sería lo que tendríamos en el presente. Por otro lado, esta descentralización de la producción fabril no es un proceso que se haya terminado, es más, está cuestionándose si esa lógica tendría sentido para seguir aplicándose en el presente, ¿no? Algunos autores hablan de un reshoring, es decir, de una vuelta a la producción en su totalidad de los bienes por parte de los países centrales, ¿no? Y esto, ¿qué implicancias tendría para los países en desarrollo? ¿Qué interrogantes podríamos realizar, entre otros posibles, ¿no? La idea es dejar abierto a los interrogantes que puedan surgir a lo largo del curso, serían qué figuras podrían representar el mundo del trabajo actual, los tipos de trabajadores y qué otras figuras podríamos construir en este presente. Por otro lado, ¿cuáles son las subjetividades propias del mundo del trabajo en un contexto donde la profundización de la automatización, de la expansión de la digitalización y la virtualización estarían invisibilizando formas de generación de valor, formas de trabajo? ¿Cuáles serían los impactos, ya no desde el presente, sino pensándolos hacia el futuro? Y para finalizar, quiero retomar esta reflexión que Edward Thompson realizó en 1967 porque nos da algunas pistas para pensarnos desde el presente, para seguir reflexionando en las transformaciones del mundo del trabajo y quizás como una guía para pensar el futuro. Y decía el autor: pero si la idea de finalidad del uso del tiempo libre se hace menos compulsiva, los hombres tendrán que reaprender algunas artes de vivir perdidas con la revolución industrial, como llenar los intersticios de sus vidas con relaciones personales y sociales más ricas, más tranquilas, como romper otra vez las barreras entre trabajo y vida. No significa volver al pasado tal como fue, tal como si eso fuera posible,
sino que lo que me interesa es poder reflexionar en el presente y resignificar esa búsqueda que expresa el autor en relación a la construcción de vínculos más humanos y de pensar desde otro lugar más humano las barreras entre trabajo y vida que la lógica social nos impone. No solo para resguardarnos, para resguardar posibilidades de accionar distinto a las que esas relaciones de poder esperan y reproducen en nosotros, sino para utilizar esas experiencias quizás como chispas que enciendan un fuego que ilumine nuestro futuro. Les dejo un saludo y muchas gracias por escuchar.